Hello and welcome, everyone. Thank you for connecting. This is the second webinar, part of the webinar series on gender-based violence entitled Social Protection for Prevention of and Response to Gender-Based Violence. This series is organized by DFAT, UNICEF, FCDO, and STAR, with the support from the socialprotection.org platform, and consists of 3 webinars that will take place between April and May. And this series is also accompanied by a sister podcast series, which also consists of 3 episodes, which are now already online on sp.org and are available for you to listen to. Before we start, I would like to share a few notes on housekeeping. So this session is being recorded. I would kindly ask you all to please post your names and job titles in the chat box for our own understanding of who has attended. That would be very helpful. I would like to explain that all our speakers today are Spanish speaking. So while this was not initially planned that way, we were lucky enough to have these very relevant speakers accept our invitations. So for some simplicity, we will do all the introduction in English. And once we hand over to the participants, we will shift to Spanish and we'll continue in Spanish throughout. So if you would like to listen in English, we have interpretation available. You can see it below in your screen. You can switch to the original audio if you are bilingual. If you want to just listen in bilingual in English and Spanish. If you want to listen in English, you press that button, and for Spanish interpretation, you click on the Spanish button. Para los participantes que están en español, hay interpretación abajo, pueden dar clic en el botón para español, Spanish, y pueden oír todo el audio de la introducción que estará en inglés, en español. We also have international sign language and club closed caption available throughout the event. We are using Slido to collect and manage your questions during today's event. So please log on to slido.com. You can see the link in the chat box using the code 2083006 or clicking on the QR code on your screen now. And you can post questions either in English or Spanish throughout the event as you think about them. And when relevant, you can also like the questions that have been posted, and that way we can prioritize which questions have the most interest so that we can answer them in a question and answer session at the end of the session. If you can please also add if questions are directed to a specific panelist, that would be helpful. We will, at the end of the event, we will be sharing a feedback form. Responses are really appreciated because they help us keep running these kinds of events and shape the content that meets your interests and needs. So please take a few minutes to just fill those out at the end. On the webinar, through some case studies and expert presentations, we will talk about emerging practice when social protection is being linked to gender-based violence in humanitarian and displacement contexts through the provision of cash payments and other social protection programming. Discussions will also address how social protection can both mitigate against gender-based violence and provide a protective measure, ensuring that delivery chains have been assessed for and address safeguarding risks and support survivors of violence to meet their immediate needs. I will now start with introductions. I will present our panelists. We have 5 very interesting panelists today providing different perspectives on the issue. Holly Welcome Radish is from the CULT Network, has over 20 years of experience in humanitarian and development work. Prior to joining the CULT Network, she was CARE's Global Cash and Markets Technical Advisor, spearheading the agency's strategic focus on gender in cash and voucher assistance
and co-led the gender and cash sub-work stream on the Grand Bargain cash work stream. Her expertise is in food security and livelihoods and has supported programming in sexual and reproductive health, education, nutrition, WASH, and shelter, as well as youth empowerment and gender-based violence and response. She has ample experience, and you can see that in the slides that will be shared with you, also via email at the end of the event. After Holly, we will hear from Natalia Romero, who is the Director of Registration and Information Management in the Unit for Victims in Colombia. She's an economist specializing in organizations, social responsibility, and development with a master's in interdisciplinary development studies. She has more than 15 years of experience in the public sector with a focus on the design and formulation of public policies, strategies for the attention of population victims of conflict, child and adolescent protection systems, and strategy for poverty reduction. She has served as Director of Protection for the Colombian Institute of Family Welfare, advisor on issues of victims of the conflict in the Administrative Department of Social Prosperity, coordinator for public policy for the Telefonica Foundation, and advisor on monitoring and evaluation of public policies in the National Planning Department, among other roles. We will also hear from Luisa Vega from CARE Colombia. She's a feminist lawyer with more than 12 years of experience in the defense, promotion, and incidents for the guarantee of human rights, especially of women, girls, and boys, and populations with diverse sexual orientations and gender identity. She has worked with international corporations, civil society organizations, and the state. She also has experience in the coordination and implementation of development programs and humanitarian response in context of crises caused by the armed conflict and more recently by mixed migratory flows in Colombia, guaranteeing the effective incorporation of gender approach in the framework of actions. We will hear as well from Pablo Solis from CARE Ecuador. Pablo is a specialist in disaster risk reduction management. These studies have allowed him to deepen his knowledge and skills on risk management in all its dimensions and with a holistic vision. His professional profile is complemented by several courses and workshops received in the field of public health, disaster management, and fundamentally in the humanitarian field. His role as a volunteer for the Ecuadorian Red Cross for 22 years has allowed him to forge a professional profile from operational to managerial. He currently works as coordinator of Societies Prepared for Risk and Disaster program at CARE Ecuador. And we will also hear from Adriana Ube from Mujer y Mujer, Fundación Mujer y Mujer in Ecuador. Adriana is a psychologist specializing in clinical psychology. She has a diploma in clinical sexology and couples therapy. She has participated in research of persons who are victims of human trafficking. She has experience in social areas in humanitarian assistance with elderly population, migrants, and survivors of gender-based violence. She's trained to provide workshops to public servants on issues related to gender-based violence, sexual and reproductive health, women's leadership, and the LGBTIQ+ population in communities, among other areas. She's currently focal point for the Gender-Based Violence Commission of the Working Group for Refugees and Migrants in the city of Guayaquil in Ecuador. So as you can see, we have a very interesting and diverse panel of speakers. Let me introduce myself. I am Paola Perez Nieto. I'm a senior social policy consultant, and I've been working on issues of child and gender sensitive social protection. So I'm very interested in hearing also from the panelists. And let me also tell you about the STAR facility, who has organized this webinar today. The STAR facility is dedicated to expanding and improving the effectiveness of investments in both social protection and approaches in crisis and gender responsive social protection. STAR does this through tailored support to national governments, donors, and implementing partners in the form of independent technical assistance, specialist advice, and bespoke resources. And also through consolidating and sharing evidence and insights on the topics
through publications and events like the one we are attending today. Okay, so without further ado, we will turn to our first panelist. So just as a reminder, we will now shift to Spanish throughout the rest of the event. Obviously, in the questions and answers, you can post your questions also in English, but we will read them out in Spanish. So if you're an English speaker, you can now switch to the Spanish channel. And I will start speaking in Spanish. Empecemos con Holly. Holly, si nos puedes contar cuál ha sido la evolución del uso de programas de transferencias monetarias y cupones para la respuesta y mitigación de la violencia de género en contextos humanitarios a nivel mundial. Cuéntanos. Gracias, Paola. Y muchas gracias por darme la oportunidad de estar en este interesante panel. Es un tema que realmente me entusiasma. Como CALP es una red de organizaciones, mi intervención va a reflejar la acción colectiva y el papel de CALP en estos procesos. Y voy a hablar en tres áreas. Uno, de dónde venimos como comunidad con respecto a la vinculación de la protección social y los programas de transferencias monetarias o PTM que voy a usar para mitigar y responder a la violencia basada en género o VBG en contextos humanitarios y desplazamiento. Y por segundo, ¿cuáles son los avances? Tercero, ¿dónde todavía tenemos que adaptarnos y mejorar? El PTM representa aproximadamente 20% de toda la asistencia humanitaria y hay un aumento de 205% desde 2015. Y por supuesto, PTM desempeña un papel integral en los programas de protección social en todo el mundo. El uso de PTM para objetivos humanitarios es destinado a satisfacer necesidades inmediatas de las personas en crisis aguda, mientras las transferencias sociales tienen objetivos antipobreza. En teoría, existen límites claros entre los objetivos de cada uno de estos usos de transferencias monetarias, pero a menudo se superponen. Sabemos que la pobreza puede exacerbar VBG y las crisis humanitarias exacerban la pobreza. En contextos humanitarios, PTM se utiliza para una variedad de necesidades. En CALP hacemos un estudio cada 2-3 años que se llama Estado Global de los programas de transferencias monetarias. Y en la edición de 2018, el PTM por resultados de protección fue menos mencionado por los profesionales que usan PTM en su trabajo. Y este ha cambiado principalmente debido al crecimiento del uso de transferencias multipropósitos. Pero cuando observamos el uso de transferencias monetarias para la prevención o respuesta a VBG, el crecimiento ha sido mucho más lento. Y cuando observamos los vínculos entre asistencia humanitaria a través de PTM y protección social, es un tema sumamente de interés para los profesionales dentro del mundo humanitario. Esas conversaciones que los profesionales tienen sobre el tema, rara vez, si acaso, se centran en el vincular el apoyo para los y las sobrevivientes a VBG. En CALP, hemos estado analizando este tema de PTMs y VBG empezando en 2018. Pero el tema de vínculos de protección social hemos estado muy metido hace años. Nuestro primer enfoque de alto nivel sobre transferencias monetarias y VBG fue donde codirigimos un simposio en Nairobi, Kenia, llamado Género y Transferencias Monetarias, donde los actores compartieron sus experiencias y sus desafíos sobre género centrado en PTM. Incluía el tema de violencia basada en género. En ese evento, los participantes colaboraron para construir una agenda de acción colectiva, que es un llamado de acción con 6 puntos para esfuerzos colectivos con todos los actores humanitarios.
Y la agenda pide un compromiso de acción para llenar los vacíos de evidencia y desarrollar capacidades, entre otros puntos. Luego del simposio, trabajamos con nuestra red para producir un informe con 8 diferentes estudios de casos sobre género y PTM. Y la mayoría de esos estudios analizaron género y solamente 2 analizaron prevención y respuesta a violencia basada en género. Nosotros en CAP nos mantuvimos activos en este tema, contribuyendo a la discusión a través del subgrupo de trabajo sobre género en el Cash Workstream del Grand Bargain. Y en 2022 también coorganizamos 2 conjuntos de webinarios para compartir las lecciones aprendidas del trabajo reciente sobre la respuesta a violencia basada en género y utilizando PTM en el manejo de casos con enfoque en América Latina y el Medio Oriente. Y con todo ese trasfondo surge una pregunta sobre cuáles son los cambios que vemos como CALP. Y me gustaría exponer los avances y áreas en donde debemos avanzar. Por primero, los avances. Hay herramientas, guías, materiales para fortalecer capacidades. Y hace algunos años realmente no había nada que señalar. Pero ahora contamos con herramientas, con orientaciones específicas de ciertas agencias y también algunos interinstitucionales. Y este se incluye el tema de mitigación de riesgos en proyectos con PTM y violencia basada en género y respuesta a. Y hay 2 lugares donde hay bibliotecas completas. Uno es el sitio del GBV Handbook y el otro hay una página de la organización Women's Refugee Commission donde hay una fuente muy buena con esta información. Y realmente es maravilloso que estas herramientas, orientaciones y capacitaciones existen y están disponibles en varios idiomas, incluyendo el español. Por otro, los expertos de PTM y violencia basada en género están hablando entre ellos. Y la revisión de la literatura en 2018 marcaba que realmente los profesionales estaban trabajando en silos, ¿verdad? Los de PTM por su lado y los de BBG a su lado. Y este fue un gran obstáculo para que las personas hablaran entre ellos y se entendieran las necesidades y preocupaciones particulares de cada lado. Pero hay buenos esfuerzos para juntar estos 2 profesionales. Por otro, varias organizaciones han implementado proyectos sobre la violencia basada en género con transferencias monetarias. Y solamente en nuestra red hemos visto trabajos sobre ese tema por parte de Women's Refugee Commission, CARE, UNFPA, IRC, Mercy Corps, Oxfam y entre otros. Y su trabajo abarca diferentes contextos geográficos. Y es importante mencionar de varias de sus organizaciones trabajan con organizaciones locales y de la sociedad civil. Otro tema muy importante que hay evidencia. Hace 5 años, uno de los mayores argumentos contra el uso de los PTMs en respuesta a BBG fue la falta de evidencia. Y este ya no es el caso. Una mirada rápida de nuestro sitio de web, en nuestra biblioteca, revela que hay experiencias de Somalia, Jordania, Líbano, Siria, Moldavia, las Filipinas, Myanmar, además de Colombia y Ecuador, los que vamos a escuchar hoy. Presente en diferentes contextos, como crisis prolongado, contextos de inmovilidad humana, lugares donde hay fuertes sistemas de protección social y lugares donde hay poco o nada de protección social. Y la evidencia muestra que no solo es posible utilizar estas modalidades a la respuesta de violencia basada en género. Me dicen que debo esperar. No, that you have 1 minute left. Okay. Bueno, pero también que hace una diferencia en la vida de las personas. Voy a ir volando por el tiempo, ¿verdad? Otro tema es que mitigación de riesgos y violencia basada en género
Bueno, disculpe, voy a ir a los temas que tenemos que cambiar. Uno es que la mitigación de riesgo de violencia basada en género debe ser una práctica estándar, aunque hasta el momento aún no está. Por otro es que hay que hacer una conexión de medios de vida con respuesta a violencia basada en género. Este se demuestra con la literatura. Por otro lado, y muy relevante a este punto, es que las conexiones con protección social deben ser más fuertes. En lugares donde hay sólidas conexiones, es posible hacer estos vínculos, pero hasta el momento no hemos escuchado mucho sobre esto. Y nosotros como profesionales humanitarios debemos aprender de las buenas prácticas que tienen. Y otro es para mantener un enfoque centrado en los sobrevivientes con buenas prácticas de programación de largo plazo. Este incluye construcción de comunidades, de tejido social, cambio de comportamiento y construcción de nuevas masculinidades. Este se hacen en los casos de protección social, pero no tanto en casos humanitarios. Otro que quiero mencionar dos cositas más. Uno es que organizaciones locales como líderes de esos proyectos es vital. Ellos son los guardianes del contexto, del conocimiento del contexto y realmente no tenemos proyectos que demuestran en la evidencia ellos liderando el proceso. Por último, tenemos que tener más información sobre la interseccionalidad de las personas con quienes estamos trabajando. Sabemos que las mujeres sufren desproporcionadamente VBG, pero también tenemos que tener evidencia sobre hombres y mujeres trans, adolescentes, hombres, niños, personas con discapacidades. Y cada uno de esos grupos tiene una necesidad especial que debemos considerar en la programación. Y solo con esto vamos a centrarlos más en las personas. Voy a cerrarlo ahí y gracias por su atención. Muchísimas gracias, Holly, por tu intervención. Muy útil para entender el proceso del uso de las transferencias monetarias en el contexto de emergencia como instrumento de protección social y nos sitúa mucho en dónde estamos ahora, cuáles son, como decías, las áreas de oportunidad, pero también los avances. Así que gracias por eso. Ahora vamos con Natalia Romero. Natalia, ¿nos puedes contar, por favor, sobre las iniciativas que ha tomado el gobierno de Colombia para mitigar la violencia basada en género y proteger a sobrevivientes de VBG, utilizando instrumentos de protección social en el caso de poblaciones afectadas por el conflicto y por el desplazamiento? Muchas gracias. Gracias, Paola, y bueno, gracias a todos también por la invitación. Es un gusto para mí poder estar hoy acá escuchando a los colegas, escuchando a Holly con esos importantes avances y recomendaciones y poderles contar un poco sobre los contextos humanitarios en Colombia, en particular desde el sector de la inclusión social y la reconciliación. Pues es para todos, digamos, es evidente los efectos que produce las emergencias humanitarias y las emergencias de riesgo en Colombia en particular, y me voy a referir hoy a dos de estas. Los contextos de estas emergencias dejan múltiples retos en quienes tenemos que garantizar la atención, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil. Y particularmente hablando de las emergencias en contextos de violencia y en los casos de vulneraciones de derechos para los niños, pues encontramos una situación compleja, dado que sus proyectos de vida se destruyen y necesitamos volver a tener un contacto y a reconstruirlo con ellos. Quisiera saber si la presentación se está viendo bien, porque no, yo no lo estoy viendo en mi pantalla. Sí lo vemos, pero necesitamos, si puedes, en el icono de abajo poner para que se vea en pantalla completa, en el icono del PowerPoint abajo. Es que mi pantalla se enloqueció un poquito. Si no, podemos pedirle a Karine si nos comparte tu presentación para evitar el problema. No te preocupes. Si quieres, no la compartas y Karine, que tiene todas, nos puede compartir la de Natalia, por favor. Acabo de dejar de compartir, por si ahí funciona mejor.
Gracias. Yo creo que ya estaba en la segunda. Listo, exacto. Entonces, como les señalaba, pues los efectos que dejan estas emergencias humanitarias en la población, además de tener que reiniciar su proyecto de vida y verlo, pues por lo que se ha visto truncado por estas violencias, en Colombia tenemos una situación particular y es que estas emergencias han sido de tracto sucesivo y han tenido una afectación principal sobre las mujeres. También lo han señalado organismos internacionales y las agencias internacionales. 1 de cada 5 mujeres en contextos de emergencia humanitaria ha sido víctima de violencia sexual. Por eso, desde el sector de la inclusión social y la reconciliación, en que en Colombia está compuesto por 5 entidades que se encargan de la atención de las víctimas del conflicto armado, de los niños y de las niñas en situaciones de prevención y vulneración de sus derechos y también en la reconstrucción de la memoria histórica y en una entidad que transversalmente atienda las vulneraciones. Entonces, en este sector vemos mezclado un poco lo que ahora nos señalaba Holly, cómo las atenciones de esa base social, de las necesidades de la población vulnerable, se entremezclan con otras situaciones particulares que se pueden denominar en el caso de las víctimas emergencias humanitarias y en el caso de los niños, que quisiera referirme hoy a una situación particular de la población migrante y particularmente de la población migrante venezolana y los niños que en ese contexto de migración se ven expuestos a situaciones de violencia. Colombia tiene hoy más de 9.400.000 víctimas del conflicto armado y de estas 8 millones son víctimas de desplazamiento forzado, lo que seguramente inician su ruta de atención con una emergencia humanitaria, un desplazamiento el que obliga a dejar sus lugares de residencia común y enfrentarse, en algunos casos cuando los desplazamientos son masivos, a contextos de atención humanitaria. El 52% de las mujeres, de las personas víctimas de desplazamiento forzado son mujeres y los niveles de pobreza de esta población se encuentran 13 puntos porcentuales más altos que los de la población vulnerable en general. Natalia, ¿te puedo detener un momentito? Estamos teniendo un poco de problema con la interpretación en inglés para Okay. asegurarnos que esté bien, porque creo que nuestros colegas en inglés no están oyendo correctamente. Creo que se oían a los 2 intérpretes en inglés simultáneamente. Cuando esté listo, ¿me pueden avisar para que Natalia continúe? Ok, yo espero que ya esté solucionado y puedes continuar. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, como lo estaba señalando, estas mujeres se encuentran en una situación aún más grave que cualquier otra de los grupos vulnerables del país. Estaba señalando la diferencia que hay entre las condiciones o los niveles de pobreza de la población vulnerable en Colombia en comparación con la población desplazada y entre ellas el 52% que hace parte de las mujeres. Esto sin contar pues, las afectaciones que han sufrido en el marco de la guerra, en donde la violencia sexual hacía parte de las estrategias de estos grupos armados y sigue siendo parte, sus cuerpos son utilizados como recompensa, como castigo, como material de guerra, y la mayoría de las víctimas de desaparición forzada y de homicidio, que en su caso es al contrario, son hombres, pues dejan unos efectos especiales sobre las mujeres quienes se ven obligadas a liderar los hogares, hacer estas cabezas de hogar y en donde no cuentan con una red de apoyo. Todos estos, digamos, todo este contexto hace que la exposición y la probabilidad de que se vean enfrentadas a violencias basadas en género se exacerbe. En el caso de los niños, y como también se los quería mostrar en esta diapositiva, del total de niños que tiene el sistema de protección en Colombia, 7.820 son niños venezolanos que han ingresado al sistema de protección desde 2019, que es el año en donde empieza un poco a aumentarse el fenómeno migratorio desde Venezuela hasta el 2023. Y el 86% de estos niños son víctimas de violencias, el 86% de los niños que son víctimas
víctimas de violencia sexual son de sexo femenino, de género femenino. La cifra, cuando lo vemos en cuanto a la explotación sexual comercial, llega al 89%. Vamos que este panorama lo que nos muestra es que en estos contextos humanitarios, en estas crisis en las que hay, las mujeres tienen unos efectos aún más amplios y en el caso de los niños y las niñas, pues es muchísimo más, casi llegando al 90%. Podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las dos particularidades de estas situaciones de emergencia? El conflicto armado interno en Colombia tiene casi 60 años, más de 6 décadas en el que ha venido ocurriendo y los efectos que ha dejado en las vidas de las personas pues son grandísimos, lo que ha obligado al país a construir unas políticas que nos obliguen a atender en el marco de ese contexto sin necesidad de que o sin poder esperar a que lo hayamos superado completamente. Y en el caso de la población migrante venezolana, pues es una situación que esperaba que tuviera un tiempo más acotado, a pesar de que hoy en día estamos recuperando las relaciones con nuestro país vecino. Sí llevamos varios años en los que hemos visto cómo esta situación persiste y pone a las mujeres y a las niñas en una situación aún más, o las hace víctimas de mayor manera. En el caso, y quisiera señalar cuáles son las otras programas con los que contamos dentro del sector de la inclusión social que permiten atender a esta población, no específicamente en el marco de las emergencias, pero sí que permiten aportar como unas transferencias que puedan llegar a solventar y ser un complemento al ingreso que tienen estos hogares que les permiten complementar el dinero necesario para sus necesidades básicas, pero que también se vuelven y empezamos a entender cuál es esa articulación que existe entre las otras necesidades y el fortalecimiento de las mujeres al contar con recursos en efectivo o con vouchers de dinero que les permitan fortalecer algunas otras habilidades y empezar a reducir o tener algunos efectos en la reducción y la prevención de las violencias basadas en género. Sigamos. Entonces, particularmente para la atención de los niños, niñas y adolescentes, en Colombia contamos con un marco regulatorio que hace referencia a nuestro Código de Infancia y Adolescencia. Incluye también en el caso de víctimas de violencia sexual y trata de personas lo establecido en el Protocolo de Palermo y una ley específica que es la 1146 que habla sobre la atención y la prevención de las violencias sexuales en las niñas. Esto hace que las entidades que tienen la obligación de atenderlas tengan unas guías especializadas, lo que hemos llamado unos lineamientos especializados para la atención de violencias de todos los tipos, violencia sexual y trata de personas. Y esto, digamos que también incluye dentro de esos modelos, como lo veíamos dentro de las explicaciones que nos daban, el método de administración de casos. Eso que hace que podamos entender cuáles son las necesidades específicas de cada una de las niñas y adolescentes que se han visto expuestas a estas vulneraciones y que podamos así articular la oferta, tanto de la ruta establecida para la atención de violencia sexual dentro de las entidades del Estado, bien sea el sector salud o bien sea justicia o el sector de protección, pero también la articulación de necesidades de oferta de otro tipo, como pueden ser la que ofrecen algunas entidades, organismos multilaterales, organizaciones de la sociedad civil, en donde a través de estrategias que vinculen o no la entrega de efectivo se puedan reducir los efectos que se han visto de estas violencias, pero también generar algunas acciones de prevención. Digamos que la atención psicosocial y los efectos en estas vulneraciones nos permiten prevenir esas nuevas vulneraciones y el acompañamiento que pueda tener tanto la persona que ha sido víctima directamente, en este caso las niñas o los adolescentes, y su familia como mecanismo de prevención y de protección. Siguiente. En el caso de las víctimas del conflicto armado, pues contamos también con un marco normativo que es la ley 1448, la ley de víctimas y también la ley 387 específicamente para el desplazamiento forzado y unos manuales operativos de cómo generar esa atención, sobre todo en el primer momento o en el momento de la crisis humanitaria.
hay entrega específicamente de ayudas en efectivo que buscan aportar para tener o garantizar la subsistencia mínima de estos hogares, en donde al menos se puedan cubrir el componente de alimentación, alojamiento, algo para atender sus emergencias y transporte en los momentos en el que el desplazamiento acaba de ocurrir, pero también en otros hechos victimizantes, en donde puede ser homicidio, desaparición forzada, confinamiento, se hace la entrega de estas ayudas que puedan garantizar esos mínimos niveles. Sin embargo, hay una cosa importante aquí en relación a lo que hablábamos de cómo ha venido evolucionando la entrega en dinero y cómo se entiende que los hogares tienen esa capacidad de agencia para resolver sus dificultades, pero también se vincula con la prevención de otro tipo de violencias, y es que en los últimos años hemos visto cómo el 77% es particularmente de las comunidades étnicas que antes preferían la entrega en especie de este tipo de ayudas, bien sea para su alojamiento o para su alimentación, hoy en día lo están solicitando en dinero. Y ha sido más eficiente poder no solo solventar este tipo de necesidades que tiene como fin la entrega de la ayuda humanitaria, sino también la relación que este tiene con otras necesidades u otro tipo de gestión relacionado con las violencias que se viven al interior de los hogares o que pueden persistir en estos contextos de atención humanitaria. Siguiente. Entonces, así pues lo que hemos aprendido desde la implementación de estas políticas, que como se los decía, llevamos varios años tratando de identificar cuál es la mejor forma de generar esa atención en los contextos de emergencia, pero también en esos espacios en donde se ha visto que hay unas posibilidades o que se generan unos riesgos para las violencias basadas en género y especialmente en algunos casos de la violencia sexual, cómo esa articulación entre una y otra podría mejorar y darse una mejor respuesta a las necesidades que tienen las personas. La entrega de dinero puede aliviar esas necesidades de los hogares y el estrés generado por pobreza, que es uno de los detonantes para la violencia basadas en género. La mayoría de las personas destinan estas transferencias a sus necesidades y a evitar riesgos de vulneraciones, y por eso que creo que ya también lo vamos a ver en los desafíos, es esa necesidad de articular que también señalábamos al principio, y no solamente de articular al interior del Estado, sino con la cooperación y con otras entidades que tienen un conocimiento y un camino recorrido específico que puedan atender a estas familias, y una doble articulación tanto en quienes identifican, bien sea desde quienes atienden hoy con programas específicos de CASH, como quienes atendemos en términos de política pública, para identificar quiénes son esos hogares y esas personas que lo necesitan de mejor manera y que requieren esa atención compartida. En particular, para el año 2020... Natalia, te interrumpo, nada más brevemente, te queda un minutito, por favor. Perfecto. La experiencia que tuvimos en el 2020 y en el 2021 con COVID-19, muchas de las atenciones que se estaban entregando en especie fueron transformadas y se entregaron en efectivo. Eso hizo que las familias tuvieran una mayor autonomía en cómo podían utilizar estos recursos, y al estar restringidas varias de las atenciones pudimos ver cómo eso tuvo unos efectos importantes. Si bien nosotros no contamos con unos estudios específicos que nos permitan tener ¿cómo lo podemos decir?, evidencia específica, sí vemos cómo los niveles fueron reduciéndose en algunos casos en los que había relación con este tema. Adicional a eso, los programas que se crearon y que aún persisten están relacionados con las transferencias monetarias, y pues dieron un alivio diferente a los hogares, que ha permitido que algunas de las situaciones que antes se evidenciaban empiecen a mostrar algunos niveles de reducción. Pues como lo señalaba, esto requiere que hayan algunos diseños de política y una articulación que permitan no solamente lo que los recursos monetarios están destinados específicamente, sino la articulación con otras atenciones en el marco de las violencias basadas en género, como es el acompañamiento psicosocial, el acompañamiento jurídico, la formalización de los estatus migratorios, que ya en global, con el paquete completo, permitirían la reducción de estas violencias.
Por último, quisiera señalar ya en nuestra última diapositiva, pues cuáles son estos retos que lo he venido tratando de decir en cada una de las intervenciones, y es pues el trabajo articulado tanto al interior de las organizaciones del Estado como las organizaciones de la sociedad civil que tienen esa capacidad de entrar en el territorio y de conocer específicamente cuáles son las necesidades de las personas y el impacto que esto podría tener. Y por último, el fortalecimiento técnico, porque si bien todos nuestros lineamientos técnicos y las formulaciones de política pública tienen de manera transversal el enfoque de género y de la prevención de las violencias basadas en género, en estos contextos en particular en donde se exacerba es necesario que hayan unas acciones mucho más puntuales y específicas. Lo dejaría entonces hasta ahí, Paola. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Natalia, por esta interesantísima presentación. Bueno, vamos ahora con Luisa de CARE Colombia. ¿Nos podrías hablar, ya habiendo oído ya esta perspectiva de los programas por parte del gobierno, el trabajo que está haciendo CARE en Colombia para integrar la asistencia en efectivo a la violencia basada en género? Te paso la Muchas palabra. gracias. Gracias, Paola, muchísimas gracias. Me voy a permitir compartir pantalla. Bueno, agradecemos muchísimo la invitación a este espacio. Nos complace mucho poder compartir la experiencia de CARE Colombia, como tú muy bien lo mencionas, en la integración de las transferencias en efectivo en el modelo de protección y de respuesta a las violencias basadas en género. Antes de iniciar, me gustaría mencionarles que CARE Colombia viene trabajando desde el año 2018 en Colombia a través de socios, y desde el 2019 con presencia física. Tenemos actividades y operaciones en varios departamentos en el país, y parte de lo que ha significado justamente ese trabajo en el territorio pasa por garantizar una respuesta a las crisis humanitarias ocasionadas por flujos migratorios mixtos, pero también por el conflicto armado, desde una mirada de protección que garantice la prevención, la mitigación de riesgos y la respuesta a las violencias basadas en género. Ese hace parte, de alguna manera, del sello del trabajo de CARE en los territorios, garantizar la integración de un enfoque de género en emergencias que permita justamente mitigar los riesgos, pero también atender esas necesidades particulares que las crisis dejan en las mujeres, hombres, niñas, niños y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, que tienen manifestaciones distintas, pero también desproporcionadas. Entre esas, las violencias basadas en género, que como todos y todas sabemos, se exacerban en contextos de crisis humanitarias. Entonces, les voy a contar un poco la experiencia de CARE Colombia en integrar las transferencias monetarias a la respuesta a las violencias basadas en género. Y en ese sentido es importante mencionar que en todo el ciclo de prevención, mitigación de riesgos y respuesta a las violencias basadas en género, la gestión de casos como una de las dimensiones en términos de la respuesta se ha convertido en la herramienta principal para garantizar ejercicios de respuesta rápida y oportuna para la atención de las personas en riesgo o sobrevivientes de las violencias. En ese marco hemos integrado la asistencia en efectivo al modelo de la gestión de casos. Aquí tengo algunos elementos asociados a buenas prácticas de lo que configuraría ese modelo de integración de la asistencia en efectivo a la respuesta a las violencias basadas en género. Entonces, por un lado, el escalamiento de este modelo que permite garantizar de alguna manera la asistencia en efectivo como un mecanismo de mitigación de riesgos de violencias basadas en género ancladas al sector de protección. Por otro lado, la definición de criterios de identificación y caracterización relacionados con personas en riesgo o sobrevivientes de violencias basadas en género como uno de los estándares claves para poder garantizar una entrega que mitigue esos riesgos a través de la gestión de casos. Por supuesto, la entrega de efectivo anclada a la gestoría de casos, es decir, no es una respuesta independiente o una acción independiente, sino que es necesariamente una respuesta anclada a un ejercicio de gestoría para las personas sobrevivientes o en riesgo de las violencias.
el acompañamiento y el seguimiento de estos casos para la identificación de los posibles riesgos y la implementación de herramientas de medición para identificar cómo la asistencia en efectivo permitió la seguridad o generó riesgos o fue oportuna o fue pertinente. Adicionalmente, la importancia de identificar cómo los procesos de entrega de la asistencia en efectivo que están vinculadas a la gestión de casos son ágiles y oportunos, ya que contamos con sistemas de información que nos permiten, por ejemplo, evaluar posibles situaciones de duplicidad, validaciones internas, y esto ha permitido que las mujeres y las personas que están en riesgo, son sobrevivientes, puedan acceder de forma rápida a la asistencia en efectivo, que en el marco del plan de caso permite de alguna manera poder hacer esa mitigación de los riesgos. ¿Cómo funciona entonces el modelo? Lo primero, y esta ha sido parte de nuestra experiencia también como una buena práctica, es la construcción de una encuesta de elegibilidad. Y si bien nosotros tenemos en cuenta como variable la necesidad o la vulnerabilidad de la población a la que atendemos, en el caso específico de la gestión de casos de violencias basadas en género, para pensar en una elegibilidad para la entrega de asistencia en efectivo, uno de los enfoques principales está basado en el riesgo. El cash que nosotros anclamos a la gestión de casos es un cash para protección. Esto implica en la práctica que del 100% de los casos que nosotros atendemos, los casos que reciben cash son los que tienen una situación de riesgo más compleja. Y en ese sentido, sobre esa base, construimos las encuestas con los criterios de elegibilidad. Adicionalmente, contamos con procedimientos operativos estandarizados para la gestión de casos que incluyen un apartado de cómo entregar la asistencia en efectivo, es decir, garantizar estándares mínimos para que la gestión de casos responda a los enfoques y a los principios de no hacer daño en la entrega de esa asistencia en efectivo. El entrenamiento de los equipos, la aplicación de la encuesta a las y los participantes que necesitan o requieren una gestión de casos porque son sobrevivientes o están en riesgo de violencias basadas en género, la interacción con el proveedor de servicios financieros, y en este escenario es muy importante porque también se ha convertido en una buena práctica. Y es que en la interacción con los proveedores de servicios financieros, sabemos todos y todas que se tejen también relaciones de poder porque estamos hablando de alguna manera de la entrega de un recurso en efectivo, además de poder identificar un proveedor de servicios financieros que sea asequible y oportuno para que las mujeres puedan acceder. Hemos desarrollado procesos de entrenamiento en prevención de acoso y abuso como una manera también de mitigar otros riesgos que pueden estar asociados a la entrega de la asistencia en efectivo y la aplicación de los PDM. ¿Cuáles son estos criterios de elegibilidad que aplicamos al momento de poder hacer la gestión de casos? Primero, ¿cuál es el tipo de la violencia? ¿Cuál es el tipo de agresor? Si es el agresor es su pareja, si es una persona vinculada a algún actor armado, si es una persona acompañante en la ruta, en el caso de las mujeres caminantes provenientes de Venezuela. El perfil poblacional, es decir, sus vulnerabilidades, sus necesidades, la frecuencia de los hechos, otros riesgos adicionales que puedan estar asociados a su contexto y la percepción del caso por parte de él o la que gestiona el caso. Y este último punto es muy importante porque pueda que yo tenga un caso de una mujer que cumpla con todos los criterios de elegibilidad anteriores, pero que la entrega de ese cash implique una situación de riesgos adicionales a las que yo tengo que prestar atención a la hora de aplicar la encuesta de elegibilidad. En ese marco quisiéramos contarles de una experiencia específica que tuvimos en el municipio de Ocaña, en norte de Santander, y un poco a propósito de lo que mencionaba Holly, de poder de alguna manera contar con evidencia sobre cómo la integración de la asistencia en efectivo puede impactar en la mitigación de riesgos, pero también en la respuesta a las violencias basadas en género. Desarrollamos una investigación de la mano de WRC y de Corprodinco, que es una organización social local con fondos de BHA, donde pudimos analizar a través de la conformación
de 2 grupos y a través de la gestión de los casos, cuál ha sido ese impacto de la incorporación de las transferencias monetarias en la respuesta a las violencias basadas en género. Entonces, trabajamos con 200 mujeres sobrevivientes en riesgo de sufrir violencias basadas en género en Ocaña. Tuvimos 100 mujeres que recibieron la asistencia en efectivo y otro grupo de mujeres, otras 100, que no la recibieron para poder hacer el contraste de cómo esa integración podía generar un impacto. Y por supuesto, nuestra base fue el compendio de asistencia en efectivo contra las violencias por razones de género. Entonces, en ese escenario identificamos varios riesgos. Uno, la entrega de la asistencia en efectivo como el generador de un posible aumento de violencia contra las mujeres dentro de los hogares al tener dinero, es decir, al tener un poco más de autonomía económica, que el agresor tomara el dinero, una posible estigmatización a las mujeres. Y aquí es importante mencionarles que en este proyecto específico pudimos hacer 3 entregas a los grupos de mujeres para poder medir cómo la frecuencia de las entregas podía mitigar o no de forma mayor el escenario de las violencias. Algunas reflexiones alrededor de esta experiencia. Primero, la gestión de casos de violencias basadas en género con asistencia en efectivo redujo los casos de violencias. Brevemente, solamente un comentario que si puedes ir un poquito más lento en tu velocidad porque no te están pudiendo seguir bien los en la traducción. intérpretes. Ok. En la traducción, por un lado y por el otro que te queda 1 minuto, minuto y medio. Bueno, voy a intentar ver cómo genero ese equilibrio. Está complicado. Gracias. Gracias, Paola. Nada, entonces voy a hacer un pequeño resumen sobre esto. Entonces, cómo la integración de la asistencia en efectivo permitió una reducción de las violencias de género y los riesgos asociados hasta en un 12% de los casos que acompañamos, más que la gestión de casos que solo recibió esa gestión sin la asistencia en efectivo. Y esto debido a la mejora en la capacidad económica que mencionaron algunas de las sobrevivientes que pudieron recibir esa asistencia. En un segundo lugar, en comparación con las sobrevivientes que solo recibieron gestión de casos de violencias de género, las personas sobrevivientes que sí la recibieron mencionan que tuvieron un aumento del 29% de los ingresos en el último mes. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque la frecuencia en la entrega nos indicó que las mujeres hicieron un ejercicio de inversión de esos recursos en medios de vida, en emprendimientos, y esto derivó en que muchas de ellas pudieran tener una mayor toma de decisiones en el ámbito del hogar, pero incluso sobre la posibilidad de romper ciclos de violencia y de alejarse de sus agresores. En ese sentido, pudimos identificar, y esto es clave también en el ejercicio de las buenas prácticas, cómo a partir de los resultados y del diálogo con las mujeres, identificamos que el fortalecimiento de los medios de vida en contextos de emergencia humanitaria, pero en contextos de violencias basadas en género, es fundamental para que las mujeres puedan ganar autonomía y pensarse en la posibilidad de romper ciclos de violencia y de tomar decisiones sobre sus proyectos de vida. Esto fue fundamental para los ejercicios de programación que tenemos como organización en el territorio, y esa es la razón por la cual en este momento, en ese territorio, estamos desarrollando 2 proyectos que buscan fortalecer los emprendimientos de mujeres, pero también mejorar la seguridad alimentaria. Y finalmente, otra de las buenas prácticas y de las lecciones que incluimos ahí es la matriz de riesgos y el análisis de riesgos debe estar presente siempre en todo el ciclo de acompañamiento, no solo desde la gestión del caso, sino en el momento en el que se entrega la asistencia en efectivo. Porque, como lo mencionaba hace un rato, la entrega del efectivo puede generar o suponer otros riesgos para las mujeres a los que pueden estar expuestas. Y finalmente, cómo el trabajo con otras mujeres permitió empezar a entretejer redes de apoyo solidarias, sororas, que de alguna manera derivaron en que las mujeres pudieran encontrarse, conformaran redes entre ellas y se sintieran mucho más acompañadas en sus procesos. Finalmente, decirles que es clave
de alguna manera poder garantizar la entrega de la asistencia en efectivo con acompañamientos psicosociales que permitan, de la mano del uso de la asistencia en efectivo, que las mujeres puedan mejorar sus mecanismos y herramientas de afrontamiento a las situaciones de violencia y, por supuesto, mitigar los impactos que las violencias han dejado en la vida de las mujeres. Muchísimas gracias. Intenté resumir al final un poco porque me quedan algunos slides, pero en las preguntas podríamos ahondar un poco más en los detalles. Muchas gracias a todos y todas por escuchar. Muchísimas gracias, Luisa. Perdón la interrupción, nos han empezado a llegar algunas preguntas interesantes, entonces sí queremos asegurarnos de que dejemos tiempo al final para este intercambio y, como dices tú, ahondar en algunos de estos puntos a través de las preguntas y respuestas. Le doy ahora la palabra a Pablo Solís de Ecuador. Y pues, Pablo, adelante, nos puedes hablar del piloto del programa de transferencias monetarias de CARE en Ecuador y cuáles son algunas de las características similares y distintas al programa del que nos habló Luisa en el caso colombiano. Adelante, Pablo, gracias. Por supuesto que sí, muchas gracias Paola y muchas gracias a la organización por invitarnos a este importante espacio y qué gusto me da compartir con tan excelente equipo de panelistas en este día. Voy a compartir la pantalla para poder mostrarles la experiencia de Ecuador en el tema de integrar las transferencias monetarias a los temas de prevención y respuesta a los temas de violencia basada en género. Y para empezar, quiero exponer sobre el tema de programas de transferencia monetaria, que ya lo decía Holly. La cuestión de las transferencias monetarias dejó de ser un tema de innovación en la acción humanitaria para ser un sector ampliamente probado, con amplias evidencias. E igualmente el tema de cómo se integra hacia los temas de... Pablo, permíteme detenerte un momento, perdón, algo pasa nuevamente en el audio en inglés, que no se esté escuchando. Podemos checar que esté en marcha. We can hear you now, Sarah. Yes. I can hear you now, Sarah. Okay. Ya, Pablo, adelante. Ok, muchas gracias, Paola. Y les mencionaba que el tema de los programas de transferencia monetaria en la acción humanitaria dejó de ser un tema de innovación en el mundo entero y pasó a ser un sector con amplia evidencia de los resultados. Porque, por supuesto, el tema de programas de transferencia monetaria dignifica mucho más a las personas y centra hacia ese elemento importante de la acción humanitaria, que es la dignidad de las personas. Entonces, el tema de la integración también de los programas de transferencia monetaria en la prevención y respuesta a los temas de violencia basada en género también es un tema ampliamente evidenciado y que nos ha permitido además en CARE Ecuador trabajarlo, también tener un proceso de estudio que nos permitió buscar esas evidencias, también con el apoyo, por supuesto, de varias organizaciones que fueron parte de esto. Se integró en un proyecto financiado por ELRA dentro de finales del 2021 a inicios del 2022. Pero el primer punto importante para hablar sobre transferencias monetarias y la vinculación con los temas de violencia basada en género son el contar con información. Yo no puedo hablar de mi programación humanitaria si no tengo datos, si no tengo información que me permita tomar decisiones y orientar mi programación humanitaria. En este sentido, CARE tiene una metodología utilizada a nivel global, que son los análisis rápidos de género, que se han aplicado en varios momentos y en varios contextos en Ecuador. Varios de ellos se han desarrollado desde el 2019, 2020, algunos relacionados con los temas de movilidad humana, otros relacionados con los temas de la pandemia de COVID-19. Y estos análisis rápidos de género nos arrojaron varias informaciones que nos permiten tomar decisiones sobre la programación humanitaria centrada en los temas de género y también mirar los elementos que se requieren concentrarse hacia
los temas de prevención y respuesta a la violencia basada en género. Uno de los elementos de análisis rápido de género se hizo también de manera regional o subregional en 3 países. Y bueno, uno de los resultados importantes de este análisis rápido de género es que no importa dónde, las mujeres y las niñas siguen siendo las más y peor expuestas dentro de las crisis humanitarias. En este sentido, el CARE centra su programación en mujeres y niñas, y el contar con datos es el primer paso. El punto de partida para nuestra programación humanitaria es contar con información. Les invito, vamos a compartirles en el chat también algunos recursos para que conozcan más sobre los análisis rápidos de género y cómo estos ayudan hacia la programación humanitaria centrado en los temas también de violencia basada en género. Luego de tener datos, información, el involucramiento y participación son fundamentales. El que nuestra programación humanitaria considere las voces de las mujeres y las niñas es un paso muy importante. No podemos hablar de un proceso sin escuchar las voces. Y es un tema que debemos cuestionarnos mucho las organizaciones humanitarias. ¿Hasta qué punto estamos realmente posicionando las voces de todas y todos en nuestras programaciones? ¿Hasta qué punto estamos considerando como participantes de los proyectos a las personas? Porque hemos pasado, ¿no?, de una evolución de hablar de beneficiarios a participantes, pero cuestionémonos cada vez hasta qué punto estamos realmente posicionando como participantes de los proyectos a las personas. Y por supuesto, sin dejar de lado las voces de las mujeres y las niñas. Para ello, CARE también ha direccionado muchos esfuerzos y herramientas para poder, dentro de su programación humanitaria, considerar estas voces. Y por sí solo el efectivo, cuando hablamos, y vamos a ver ya los resultados de esta experiencia en las próximas láminas, por sí solo el efectivo no es suficiente. Necesitamos una gestión de casos con rutas de protección, con círculos de apoyo y otros elementos más que van también de la mano de la acción humanitaria, desde el tema de apoyo psicosocial, desde el tema de acompañamientos y otros, ¿no? Pero básicamente este elemento de lo que se desarrolló entre el 2021 y 2022 fue un proceso participativo con varias organizaciones que se presentaron ya luego de tener algunos datos con los análisis rápidos de género, luego de escuchar las voces de las mujeres, y se identificaron un grupo de personas que eran víctimas de violencia íntima de pareja. Entonces, este grupo de personas, de manera voluntaria, accedió a ser parte de este proceso y de este estudio que se iba a desarrollar. ¿Y en qué consistió? En entregar un monto de efectivo a un grupo de personas y tener otro grupo de personas que también eran víctimas de violencia sin una entrega de efectivo y con una gestión de caso. Íbamos acompañando la gestión de caso, pero sin efectivo. Y el otro era gestión de caso, pero con efectivo. Y algunos de los elementos que se pudieron identificar y que se pudieron evidenciar en este elemento fue que fue mucho más fácil afrontar algunos desafíos y poder recuperarse o salir de un proceso de violencia para las personas que recibieron efectivo, versus las personas que no pudieron recibir o que no recibieron efectivo. Fue mucho más difícil y tuvieron que utilizar otras estrategias, en algunos casos de poder buscar algunos apoyos con familiares o amigos, pero en otros casos esas redes son muy escasas en personas migrantes refugiadas, donde hemos concentrado mucho el trabajo humanitario también en este último tiempo. Ha sido mucho más difícil los procesos de afrontamiento y por ende los procesos de violencia se han continuado perpetrando y no han logrado salir de eso. Sin embargo, las personas que recibieron efectivo aumentaron incluso sus ingresos porque el efectivo les permitió
emprender o tener algunos elementos para afrontar los elementos de violencia y sobre todo buscar una autonomía financiera que les permita salir de esos círculos de violencia, de tener una mayor autonomía. Entonces, estos procesos, como les decía, no fueron únicamente, no únicamente se trabajó en el tema de la entrega de efectivo, sino también en la gestión de los casos, de buscar que existan unas redes, que utilizamos en CARE una metodología que se llama Círculo de Mujeres, donde buscamos que existan apoyos entre el grupo objetivo, y de esta manera poder gestionar de mejor forma los elementos de salir de los círculos de violencia. Tenemos algunos datos ahí que pueden ver ustedes ahora, como cuántos fueron las personas que estuvieron involucradas en este proceso, de diferentes nacionalidades también se fueron, compartieron esta experiencia. Y el grupo que tuvo efectivo o que recibió este monto de dinero, mejoraron muchísimo sus elementos de bienestar, tanto de las personas como de los familiares cercanos, como niños, niñas. Mejoraron su salud mental y psicológica, aumentaron su resiliencia y mostraron mayores niveles de afrontamiento para superar momentos que tuvieron de violencia íntima de pareja y evitar el volver nuevamente a esos elementos de violencia, ¿no? Entonces, finalmente, la evidencia está. Tenemos una evidencia bastante fuerte en este estudio que se realizó, que pueden ustedes encontrarlo en los links que vamos a compartir también en el chat para que puedan conocer los resultados con mayor detalle de este proceso que se desarrolló en Ecuador y que, por supuesto, nuevamente repito, el efectivo ha sido muy útil, pero que por sí solo no es la solución definitiva, sino que requiere una integración, además interinstitucional, con el Estado. Cuando hablamos de protección social, por supuesto que no podemos dejar de lado el rol del Estado, de los gobiernos, a los procesos de protección. Y lo que hacemos las organizaciones es potenciar ese trabajo del Estado, complementarlo y desarrollar metodologías que permitan realmente escuchar las voces de las mujeres y las niñas y colocarlas en el centro de nuestra programación humanitaria. Así que les invito nuevamente a que puedan encontrar dentro del chat algunos recursos para poder complementar sus programaciones humanitarias, que puedan también conocer que tenemos varias herramientas desde CARE que pueden ayudar a contribuir en los procesos de programas de transferencia monetaria que tienen que ver con los temas de violencia basada en género y que además contribuyen en todos los procesos humanitarios. Así que con eso finalizo, antes de que Paola, seguramente ya me faltaba muy poquito. Así que Sí, ya no, estoy no te había dicho porque ya sabía que estabas en las últimas Por supuesto diapositivas. que sí. Gracias. Así que muchas gracias y cualquier pregunta estamos atentos para responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, y gracias también por esta interesante presentación. Y nos vamos con nuestra última panelista, Adriana, quien trabaja en una organización local, en la Fundación Mujer y Mujer en Ecuador, que ha sido un socio implementador del programa del que nos hablaba Pablo. Entonces vamos a tener una mirada interesante y complementaria a lo que nos decía Pablo desde esta perspectiva de trabajo con las personas participantes de este programa. Cuéntanos, Adriana, ¿cuáles son algunos de los resultados de la colaboración y cómo se han vinculado con CARE en este interesante programa? Gracias. Hola, ¿cómo están? Buen día con todas, todos y todes. Me presento, mi nombre es Adriana V. Muchísimas gracias por la invitación a este importante espacio. Me voy a permitir compartir mis diapositivas.
Bien, un poco dando continuidad a lo que explicaba Pablo, Fundación Mujer y Mujer formó parte de este levantamiento de información de manera local en la ciudad de Guayaquil, y más bien nos centramos en la atención y evaluación de los casos de violencia basada en género, pero específicamente de la población LGBTIQ+. Entonces es importante en este espacio, lo que les voy a explicar un poco es cómo llevamos el proceso de evaluación y también cómo se llevaron los procesos de gestión de casos, y además la participación de instituciones públicas o organizaciones de la cooperación internacional que también brindan elementos adicionales de protección. Entonces, un poco quisiera comentarles que el proceso de evaluación, el proceso de identificación de casos, tiene como dos procesos, ¿no? Dos etapas. El primero es cuando recibimos casos por medios de derivación de otras organizaciones. Entonces, lo que realizamos es una lectura de una derivación de una ficha inicial para evitar la revictimización, es decir, tomamos en cuenta los antecedentes históricos de la persona sobreviviente de violencia basada en género, o también realizamos atención directa mediante un proceso de escucha activa, es decir, que activamos un proceso de primeros auxilios psicológicos para poder hacer la identificación de los casos. Luego, nosotros realizamos una evaluación de riesgo. Esta evaluación de riesgo la realizamos con un instrumento interesante, que es este manual que ustedes pueden ver del lado derecho de la diapositiva, que es como un procedimiento estándar. Es un instrumento que utilizamos para la gestión de casos y evaluar en qué proceso se encuentra la persona sobreviviente de violencia. Entonces, dependiendo de esta evaluación, lo que realizamos es un fortalecimiento de capacidades de la persona sobreviviente, realizamos una identificación de necesidades para su restitución de derechos, o en el caso de que tengamos que actuar o poner acciones urgentes para mitigar el riesgo de violencia de la persona que ha sido identificada. Entonces, es importante mencionar que durante la identificación de estos casos, nosotros pusimos un especial énfasis en mujeres que forman parte de la población LGBTIQ+. Porque a veces en la población LGBTIQ+, entre relaciones de mujeres y entre relaciones de mujeres y entre relaciones de hombres, a veces es invisibilizada la violencia basada en género. Entonces es importante visibilizarla por medio de este programa piloto, y también importante incluir planes de riesgo y seguimiento para cada uno de estos casos. Para el plan de riesgo es importante adaptarlo a cada contexto de la atención individual de cada una de las personas sobrevivientes o víctimas. También este plan de riesgo incluye una utilidad de esta entrega monetaria. La entrega monetaria, hacemos un seguimiento sobre la utilización que va a hacer la persona, entre esas alimentación, alojamiento, transporte, objetos personales, vestimenta, ya que estas víctimas también tienen atravesado los procesos de la migración. Entonces, es importante considerar este proceso del plan de riesgo, que es muy importante, y el seguimiento para evitar que puedan tener peligros conforme a la violencia basada en género. También se considera dentro del plan de riesgo y seguimiento la etapa de la ruptura de la relación, si se mantiene en el círculo de violencia, si tiene tendencia a volver a la etapa de la luna de miel. Por ejemplo, si la persona sobreviviente sigue viviendo con la persona agresora, si tiene personas bajo su cuidado, si está embarazada. También se levanta información sobre los hechos, qué tipos de violencia ha atravesado la persona sobreviviente, y también se levanta información sobre la protección, es decir, si la persona ya ha denunciado el proceso de violencia, si ya tiene medidas de protección. Entonces, es importante el seguimiento para poder brindar esta asistencia monetaria, que no le ponga en peligro a la víctima o la sobreviviente. Entonces, mediante este proceso, también ha sido importante para nosotros incluir un mapeo de instituciones gubernamentales u organizaciones de la cooperación internacional, porque aparte de esta entrega monetaria, hemos buscado hacer complementaria la asistencia.
Es decir, que el dinero sí es específicamente utilizado, por ejemplo, para emprendimiento, que es como un elemento como muy común en las entregas monetarias porque necesitan crear espacios de sostenibilidad. Entonces, complementamos las asistencias con enseres, con procesos de alojamiento, alimentación. Entonces, ahí hay un rol importante de las organizaciones de la cooperación internacional que también puedan apoyar y complementar la asistencia de la sobreviviente. También nosotros trabajamos con las instituciones públicas, entre ellos Fiscalía, el Consejo de Protección de Derechos, que son los entes rectores que permiten gestionar denuncias y permiten gestionar estas medidas de protección para las sobrevivientes. Finalmente, para la entrega de asistencia monetaria, también tenemos un plan de gestión de mitigación y seguimiento para evitar el proceso violento a causa de la entrega. Certificamos con la persona sobreviviente de que la persona agresora ya esté lejos, que ya tenga las medidas de protección, que se encuentre viviendo actualmente con una persona que forme parte de sus redes de apoyo, y de esa manera realizarle incluso muchas veces acompañamiento a hacer el retiro, ya que muchas de las personas que fueron atendidas no han manejado nunca un cajero automático, por ejemplo. Entonces, uno de los procesos importantes en esta asistencia monetaria fue entregarle un instructivo para que pueda leerlo, explicarle de manera presencial cómo hacer el retiro, y en el caso de que la persona sobreviviente indicara que no pudiera realizar el retiro, pues nosotros hacíamos un acompañamiento al cajero por seguridad. Entonces, todos estos casos han sido acompañados y han sido complementarios con las instituciones públicas que han tenido un rol muy importante con nosotros como una organización de sociedad civil. Entonces, eso es lo que les podemos comentar sobre cómo llevamos el proceso de seguimiento y evaluación, y estoy abierta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Adriana, también por mantener la presentación en el tiempo. Así que tenemos algunos minutos para hacer preguntas y respuestas que ya han puesto en el Slido. Les recuerdo que si tienen alguna otra pregunta, pueden ir al Slido. Ahorita pueden poner otra vez el vínculo en el chat para incorporarlas ahí. Son 4 preguntas, entonces las voy a hacer todas y pueden levantar los panelistas la mano según quien quiera responder a ellas, por favor. La primera pregunta dice, la entrega de transferencias monetarias a unidades, a hogares, ¿cómo se ha considerado el impacto de las dinámicas de poder y de decisión de género dentro de los hogares? Creo que un poco se ha tocado, pero quizá podemos enfatizar este punto. Otra pregunta es, ¿cuáles son algunos de los riesgos relacionados con las limitaciones de entrega de transferencias monetarias a los hogares para particularmente los jóvenes LGTBQI que pueden estar excluidos de sus propios hogares? Otra pregunta es que si el valor de las transferencias monetarias considera el aumento de precios causado por la inflación. Y otra pregunta más enfocada a Holly, aunque todos otros pueden también contestarla. Mencionaste el enfoque centrado en los sobrevivientes, y en algunos de estos casos de humanitarios de gran escala, de orígenes múltiples de la crisis, la incidencia de violencia basada de género es grande. ¿Cómo se equilibra este enfoque basado en el sobreviviente, pero también para tratar de dar atención a escala, y cómo se puede trabajar de forma unida en el contexto de la protección social más ampliamente para atender estos problemas? Bueno, estas son las 4 preguntas que tenemos por ahora. ¿Quién quisiera comenzar a responder? Holly, veo que encendiste Bueno, tu... sí, como dijiste que uno fue para mí. Yo voy a intentar, yo no soy una persona trabajando día a día en esto, pero
Voy a responder uno sobre valor en teoría y luego ese otro de este balance entre escala y atención diferenciada a los sobrevivientes. Primero, bueno, la buena práctica es el valor de la transferencia sea basado en el plan de la gestión de caso del trabajador social o quien sea trabajando con la persona sobreviviente. Quiere decir que van a ver sus necesidades y ver también con todos los servicios que la organización está brindando, identificar un monto de una transferencia que va a poder hacer un cambio en la vida de la persona sobreviviente. Pero voy a decir que hay algunas limitaciones, ¿verdad? Que en algunos casos, en contextos, las transferencias monetarias están vinculadas con un monto que es basado en el análisis de canasta básica en un país. Entonces, es difícil para algunas organizaciones para sobrepasar este monto, ¿verdad? Y los colegas en Ecuador y Colombia pueden hablar de pero estos valores en teoría deben estar basados así, pero en práctica vemos que están basados en el valor del canasta básica de la transferencia multipropósito en los países. Entonces hay esta brecha ahí. Por ese otro tema del balance entre escala y brindar servicios a nivel personalizado y diferenciado, pues que sí, es un reto enorme, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la respuesta humanitaria, lo más importante que hemos visto con el uso de transferencias monetarias en manejo de casos comprensiva con personas sobrevivientes de violencia basada en género es tener estas rutas de atención. Y creo que Alicia mencionaba ¿verdad? Que hay que tener mapear muy bien cuáles son las ofertas de diferentes ONGs, de organizaciones de las Naciones Unidas y de los propios gobiernos, donde podemos atender las necesidades de las personas. Como sabemos que el proceso de manejo de casos es a nivel individual, entonces realmente es un proceso lento, ¿verdad? Entonces es un proceso a tener personal que tiene la capacidad, que tiene las habilidades de trabajar con personas y entender si una transferencia monetaria va a dar más riesgo a una persona o va a poder solucionar una necesidad que él o ella tiene, ¿verdad? Entonces dejo ahí. Gracias, Paola, Holly. Sí, adelante. gracias, Paola. Yo quisiera referirme a la primera pregunta que hicieron sobre las estrategias de mitigar riesgos en los ámbitos familiares basadas en las relaciones de poder. Entonces, creo que esta es una pregunta muy importante porque en efecto, por eso en la presentación lo mencionábamos y bueno, Pablo también lo mencionaba, la importancia de los análisis de riesgos en los momentos de la entrega de la asistencia en efectivo. Cuando uno va a hacer una gestión de casos a personas sobrevivientes de violencias basadas en género, además de hacer un análisis de necesidades, se construye un plan de caso. Y en ese plan de caso, además de tener un acompañamiento jurídico, un acompañamiento psicosocial, se aplican los criterios de elegibilidad para determinar si es posible entregar la asistencia en efectivo o no. Y para aplicar esos criterios de elegibilidad es fundamental la matriz de análisis de riesgo. Y dentro de esa matriz de análisis de riesgos, no solamente se tienen en cuenta el tipo de violencia o la frecuencia, sino también el posible agresor. Entonces, si el agresor está en el ámbito del hogar o si es un agresor en el ámbito comunitario, para en ese sentido determinar si es posible hacer la entrega o no y si la entrega en efecto se realiza, que esta entrega esté acompañada de un plan de mitigación de riesgos, de monitoreo y de acompañamiento que se construye en conjunto con la persona sobreviviente, y ahí es donde hablamos también del enfoque centrado en la sobreviviente.
En algunos casos sí hemos encontrado, como lo mencionaba, las mujeres tienen todos los criterios de elegibilidad, pero en el análisis completo del caso, si el agresor, por ejemplo, si la mujer convive con el agresor, entregar la asistencia en efectivo puede implicar un riesgo mayor, y ahí es donde es importante, en virtud del plan de caso, determinar cómo se puede hacer el manejo. Ahora, como estamos hablando de normas sociales y de relaciones de poder, si pensamos quizás que el agresor está en el ámbito de la comunidad, pero en todo caso la mujer recibe una asistencia en efectivo que de alguna manera va a tener un impacto en las relaciones dentro del hogar, siempre las acciones de gestión de casos están acompañadas de otras actividades complementarias que buscan justamente transformar o por lo menos desafiar esas normas sociales. Y eso implica procesos de sensibilización que pueden vincular también a las personas de la familia, nuevas masculinidades, para de alguna manera poder contribuir con la transformación de esas relaciones de poder que pueden presentarse en el ámbito familiar cuando las mujeres pueden tener una mayor toma de decisiones, por ejemplo, en virtud del recurso que reciben. Muchas gracias, Luisa, por esa respuesta tan detallada. Adriana, creo que tú quisieras atender la pregunta sobre las personas LGTBQ en los hogares. Sí, muchísimas gracias, Paola. Efectivamente, más allá del objetivo del plan piloto de identificar casos de violencia íntima de pareja, también se identificaron casos de violencia de género dentro del círculo familiar, también en espacios públicos. Entonces es importante mencionar que la gestión de casos en específicamente la violencia dentro de los hogares generaba un proceso mucho más complementario, porque en ese caso, si la familia es quien está violentando, lo que hacíamos es buscar espacios de alojamiento para que la persona pueda salir del espacio de la vivienda donde está siendo violentado, y complementar con la asistencia monetaria este proceso de independencia de la persona. O sea, con el proceso de independencia podía salir del círculo violento desde la familia, y también se le invitaba mediante el seguimiento psicosocial a buscar nuevas redes de apoyo, ¿verdad? Que le puedan apoyar en el nuevo proceso de independencia. Entonces, es importante que la entrega monetaria permitía no solamente la mitigación, sino también la búsqueda de otros procesos complementarios que le permitían salir del círculo de violencia. Muchas gracias, Adriana. Pues nos quedan 2 minutitos en nuestro tiempo. Natalia, veo que tienes levantada la mano. No la había visto porque estaba la presentación. Tranquila, ¿Quieres no, responder? como nos queda muy poquito, solo quería énfasis sobre cómo ha sido la vinculación en los sistemas de protección social, referirme al caso colombiano, en el que contamos con un sistema de identificación de beneficiarios, que es una encuesta, que es la encuesta SISBEN, que permite caracterizar las necesidades de la población, y de esta forma se vinculan a los sistemas de protección social o las diferentes ofertas para población vulnerable. Y enlazarlo un poco con la respuesta que señalaba Luisa también en Colombia, de cómo en el caso específico de los niños en el sistema de protección contamos con un modelo de gestión de caso en donde se integra la atención psicosocial, el acompañamiento familiar y esa identificación de riesgos que debemos atender, como pues lo hemos señalado a lo largo del evento, de manera articulada, de manera que podamos reducir esos riesgos identificados y obtener los resultados esperados cuando hay esas atenciones que se entremezclan entre la superación o la garantía de los derechos que se han visto vulnerados y la prevención de las violencias al interior de los hogares en donde se identifican estas personas. Muchas gracias, Natalia. Y de hecho, esto nos ayuda muy bien para sintetizar, ¿no?, la discusión de hoy de la importancia de articulación de los servicios dentro del sistema de protección y protección social con las transferencias monetarias para asegurar un mayor éxito de la gestión de los casos de violencia basada en género. Les agradezco muchísimo a todos los panelistas sus valiosas intervenciones. Me disculpo que no hayamos podido dar más tiempo para cada una de las presentaciones. Hubiera sido ideal tener un tiempo adicional, pero bueno, quienes están participando como audiencia, si tienen algún punto adicional, bueno, nos pueden escribir y quizás es algo que podemos compartir respuestas.
y se les harán llegar a través del correo de socialprotection.org los recursos, las presentaciones y también eventualmente las grabaciones del webinar para que puedan escuchar esto después con más detenimiento. Y solo por último mencionar, bueno, que se puso el vínculo en el chat para la encuesta por si nos pueden dar retroalimentación. Y decir que queda uno más de estos webinars el día 18 de mayo. Se les enviará información sobre el contenido, y también está disponible la grabación del webinar anterior que se enfocaba en protección, en violencia basada en género para adolescentes y niñas y cómo la protección social estaba ayudando a mitigar y proteger en estos casos. Entonces, pues con esto le agradezco nuevamente tanto a los panelistas como a toda la audiencia que además tuvo mucha paciencia en este mecanismo bilingüe de traducción a inglés y español. Esperamos que hayan podido entender todos los detalles de las presentaciones y están en los vínculos también en el chat las presentaciones, los slides, tanto en inglés como en español, que eso también puede ayudarles a referirse a ellos. Nada, muchísimas gracias y que tengan un muy buen resto del día. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Gracias a todas y todos. Buen día para todos, mil gracias. Muchas gracias, hasta luego.